Bien, pues buenas noches. Aquí en miércoles 23 de octubre vamos a empezar a grabar ya un tema bien importante porque vamos a empezar una serie de videos, algunos videos directamente sobre los equipos, pero con información más profunda de los equipos. Hoy nos vamos a abocar a lo que es el soplador de terahercios, que lo tengo ahí atrás. Permítanme. Ya le prendí la luz al soplador de terahercios. Sí, ya se ve. Sí, ahí se ve atrás. Pues es la estrella del día de hoy y no le prendo la luz. Bien, entonces vamos a ver la parte principal de lo que es, por qué funciona directamente y cómo es que se hace. Y a lo mejor información que no habías escuchado probablemente nunca sobre estos equipos, este tipo de equipos de terahercios. Hasta yo mismo me he sorprendido de encontrar más información y información que no había podido cuadrar hasta el día de hoy. Vamos a empezar entonces a compartir. Ya estamos grabando. Y vamos a empezar a compartir, como siempre, que esta presentación y su contenido se comparten solo con fines informativos y no pretenden sustituir ningún diagnóstico y consejo o tratamiento médico profesional. Tampoco pretende limitar o aconsejar la eliminación de algún medicamento, ya que solamente es responsabilidad del médico tratante. Ahora, tampoco estamos hablando de que estos equipos son dispositivos médicos, sino vamos a apoyar a la salud profundamente con estas tecnologías y vamos a permitir o vamos a generar que el cuerpo, el organismo, genere su propia sanación, que eso es lo más bonito, la autobiorregulación. Y vamos a empezar a ver y a platicar un poquito de lo que es, bueno, esta compañía Viva. Y pues Viva nace como nacen muchas de estas compañías que son de frecuencias, son medicinas frecuenciales, porque al día de hoy sabemos que las medicinas frecuenciales son las que están tomando mucha fuerza porque el futuro de la medicina va a ser frecuencial. ¿Por qué va a ser frecuencial el futuro de la medicina? Porque nosotros somos frecuencias puras. Nosotros somos 99.909.99999 y no sé cuántos nueves de energía y 0.000, más bien, 0.00001 de físico, de materia, de lo que puedes tocar. Es decir, somos un total cúmulo energético cohesionado con carbono y silicio. Ese es lo que somos. Muchos queremos alcanzar más silicio que carbono porque el silicio genera mucho más conducción de información. Y la información que se genera ahora en los seres humanos despiertos es mucho mayor de la que se generaba antes. En los niños están haciendo ya con capacidad de tener más información que lo que teníamos nosotros antes y lo que tenían nuestros abuelos. Entonces, las enfermedades se convierten en algo muy energético cuando se hacen crónicas y emocionales. Entonces, como dice Joe Dispenza, la enfermedad energética no se puede sanar con lo físico, es decir, con lo meramente químico que entra al cuerpo. Si bien la sanación, por más sanación energética que sea, termina siendo un cambio bioquímico al final para poder generar cambios en el cuerpo, aunque tú hagas imposición de manos, termina siendo un cambio bioquímico. Si no, no hay salud. Si no, no hay una recuperación de tejidos, una recuperación de una inflamación, una regulación inflamatoria. Entonces, al final sí es un cambio bioquímico porque estamos metidos en una botarga biológica, bioquímica, bioenergética, viva. Pero nosotros somos energía en esencia. Entonces, las medicinas que son o que llevan a la parte completamente frecuencial son las que están empezando a tomar muchísimo importancia y vamos a ver por qué. Bueno, primero para esto debemos hablar del doctor Rife. Probablemente has escuchado de él. Si no has escuchado de él, investiga sobre el doctor Royal Raymond Rife. Él es un estadounidense que nació pues a finales del siglo antepasado y que fue realmente otros dirían superdotado, pero realmente a los superdotados nosotros les llamamos realmente conectado, conectado con su Akash, conectado con su pasado, conectado con sus otras vidas y con quien ha sido. Entonces él trae una facilidad para investigar y para generar inventos y para patentar, que hizo un microscopio que hasta la fecha se utiliza, que fue el primer microscopio óptico. El primer microscopio óptico permitió ver a microorganismos vivos, porque todos los demás microscopios tenían que matar a los microorganismos para poderlos ver. Entonces no habían visto hasta la fecha, hasta esa fecha, algo vivo que se estuviera moviendo y que viera una bacteria, un virus, que es 100 veces más pequeño que una bacteria, un virus. El doctor Rife generó este gran microscopio que hasta la fecha sus principios se utilizan y lo patentó. Ahí él empezaba a ver que con diferentes luces, con diferentes campos que él manejaba,
los microorganismos reaccionaban de maneras completamente distintas. Y ahí se dio la luz para empezar a ver cómo reaccionaban los microorganismos vivos a partir de frecuencias. Él estudió en las mejores universidades, estuvo en Harvard, estuvo en universidades muy, muy connotadas. Realmente él fue un gran estudioso, fue un cerebro el tipo, además que estaba muy conectado. Y empezó a generar frecuencias para tratar enfermedades. Y empezó a sanar enfermedades, pero bien, bien fuertes y bien crónicas y muy avanzadas, entre ellas muchos tipos de cáncer o de cánceres, como se le dice. Muchos. Es más, le llevaban grupos de personas como para retarlo y él sanaba a todas con sus frecuencias. Quienes más se tardaban, que decían, no, hombre, esto no se sanaron, 30 días más de frecuencias y terminaban sanados. Todos se sanaban prácticamente de diferentes enfermedades. Eso valió que lo empezaran a visitar científicos, médicos, pacientes de prácticamente todo el mundo. Él se dio mucho a conocer y alguien en un grupo a nivel científico alguien dijo, declaramos a partir de hoy el fin de las enfermedades en el planeta. Imagínate qué grado de dicho fue ese, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, al mismo tiempo empezaban los medicamentos a partir del petróleo. No antibióticos, porque empezaron después de la Segunda Guerra, terminando la Segunda Guerra Mundial, con Fleming. No el antibiótico, pero sí los antisintomáticos. Eran muchos medicamentos a partir del petróleo. De ahí se hacían. ¿Quién era el mero mero en petróleo? Los Rockefeller, la familia Rockefeller. Y con otro millonario ahí, este, casi casi el anticristo que les seguía los pasos y era como su vocero. Entonces se enteraron los Rockefeller. Para los Rockefeller, todas las medicinas ancestrales, las medicinas energéticas, la herbolaria, la acupuntura, la homeopatía, todas estas, la sanación por las manos, eran el enemigo porque ellos empezaban a ver que eran millones de dólares que podían crear con sus medicamentos antisintomáticos. Entonces, ellos lo que hicieron fue algo muy inteligente, comprar a la industria de la comunicación. Y a puro periodicazo empezaron a satanizar estas medicinas. Y a partir de ahí, claro, también fue René Descartes, otro, pero bueno, estamos hablando ya de más historia, pero en la era moderna, a partir de los Rockefeller, fue cuando se empezó a satanizar las medicinas naturales, las biomedicinas, porque empezaron a hacer periodicazo tras periodicazo. ¿Y para qué? Pues para que no hubiera este tipo de medicinas y la gente siguiera enfermando y pues utilizaran sus medicamentos antisintomáticos desde entonces. Y entonces los Rockefeller hasta ahora son los dueños de la farmacia y de la desinformación, todas las industria desinformativa. Entonces, ahí había otro médico que con un elixir, digamos elixir, pero una combinación de plantas, podía sanar cáncer también. Pues los Rockefeller se fueron contra él, lo destruyeron, lo destruyeron. Y entonces sabía Rife que iban a ir contra él en algún momento. De pronto, llega el momento. Llega el vocero, tipo anticristo, que llega a decirle a Rife, bueno, vengo a ofrecerle tantos millones de dólares por sus descubrimientos, por sus inventos, por sus patentes. Le damos estos millones, pero usted se va al exilio. No vuelve a hablar nada de lo que ha visto y de lo que ha hecho. Y él dijo, ¿y mi material? Eso ya es situación de nosotros. Entonces él sabía que iban a destruir todo el trabajo de su vida. Y algo lo empujó a decir, no, no lo vendo. No lo vende. Ok, no lo vende. Él había visto cómo al otro médico lo habían metido a la cárcel decenas de veces, ¿eh? No una, dos, tres, decenas de veces, unas 20, a 30, 40 veces en el transcurso de 9, 8 meses. Lo habían metido a la cárcel para destruirlo, hasta que destruyeron al otro médico. Bueno, pues llegó un momento en que llegaron, destruyeron el laboratorio de Rife a las pocas semanas, destruyeron sus inventos, destruyeron sus patentes y lo dejaron en la calle. Él terminó, y mira, si ves que dice aquí, él dice, falleció en el Cajón, California. Es pura mentira lo que dice aquí, porque sabemos que Wikipedia también forma parte de la agenda mundial de desinformación. Forman parte. Entonces, todo te van a desinformar. Y fíjate, nada más lo que lees es un asco lo que está leyendo aquí, porque al final ellos no tienen exactamente lo que hizo Rife, cuando está perfectamente documentado. Y dice, murió, más bien falleció en California una sobredosis de Valium y alcohol. Efectivamente. Rife, después de ser el genio que fue, terminó alcohólico, deprimidísimo, porque perdió el trabajo de su vida, le robaron, lo destruyeron. Entonces, así terminó el que realmente, junto con el otro médico, pudo haber traído la sanación del cáncer desde muchos años, no curación, sanación de muchos años atrás, con puras frecuencias solamente.
¿Por qué digo esto? Porque vamos a iniciar precisamente a ver la importancia de las frecuencias y te recomiendo que veas a este personaje, Anthony Holland. Creo que así se llama un hombre araña por ahí, se pide igual. Ya no es de mí porque no me gusta, pero por ahí se pide igual. Entonces, este Anthony Holland tiene una plática bien interesante en donde precisamente habla de frecuencias, de resonancias para eh, abordar el cáncer. Vean por favor, esta plática de TED y habla precisamente de pues, lo que nosotros estamos manejando, que es justamente estas frecuencias. Entonces, pero aquí habla, es una plática fuerte, interesante, fuerte, pero en beneficio para los que creemos en esto, ¿eh? Por eso dice que pues, prácticamente aplasta las células del cáncer, las frecuencias. Es muy interesante. Ahí te dejo la liga. Hablando de lo que es transducción, aquí tiene un poco de animación. Estas, a lo mejor, de aquí yo la veo bien, pero la vas a ver un poco frenada la animación. ¿Qué es transducción? Es el acto de cambiar de una forma de energía a otra. Es decir, por ejemplo, en la fuerza del viento se genera una fuerza mecánica que mueve unas paletas y unos engranes y que se van por un cardán y que después se convierte en electricidad. Eso es transducción. Una en forma de energía a otra. Nosotros lo hacemos con nuestros ojos. La luz y el campo visible, que es mínimo lo que vemos del espectro lumínico, lo cambiamos a bioquímica y así podemos ver. No vemos con nuestros ojos, vemos con nuestro cerebro, con la parte de atrás. Ahí vemos. Los ojos son la pura ventana y las mangueritas y los cables es el nervio óptico, pero realmente vemos y decodificamos con el cerebro. La parte de atrás está la zona de visión. Entonces, en el lóbulo posterior. Entonces, esto es lo que realmente es la transducción. Pues esto precisamente es lo que vamos a ver. Vamos a ver la transducción de una energía en otra. Vamos a ver la transducción de energías de tres tecnologías en cambios bioquímicos después de pasar por varias energías en nuestro cuerpo para generar sanación a través de lo último que son los cambios em, bioquímicos. Entonces, vamos a ver cualquier cosa que se esté atorando mucho, me dicen, por favor, me avisan en el chat en caso de que se esté atorando mucho por ahí. Fíjense que Zoom no soporta Canva, no puede soportar la carga de Canva, entonces le quité muchas animaciones, pero algunas se quedaron porque no puedo quitarlas. Cualquier cosa me avisa por chat. Este es el equipo y vamos a hacer una radiografía de una anatomía interna. Mira cómo ahí lo desnudé. Tenemos la zona de la absorción de viento, tenemos la zona del empuje del viento, que es la turbina, por eso absorbe primero, que es como una aspiradora. Aquí es una aspiradora, aquí ya es una turbina como tal que empuja el aire, y aquí tenemos una zona de calor, que son resistencias hechas de tungsteno y genera calor. Es muy sencillo, es como una secadora de pelo. De hecho, entra como secador, como un soplador, así entra a México, porque no puede, muchos países, porque no la aceptan como un dispositivo médico aún. Esta es la anatomía interna extendida. Tiene una serie de cosas aquí, de aspectos a nivel electrónico que le generan o le dan estabilidad, le dan coherencia en el viento que suelta, en el viento que genera, en el calor que genera. Entonces, realmente es una alta tecnología en una varita, que es como le hemos llamado, ¿no? La varita mágica. Dentro de un tubito está todo una tecnología extraordinaria. Teniendo también aquí, por ejemplo, lo que es las turbinas. En este caso, esta es una turbina de otra compañía, la blanca, y la gris es la turbina de lo que es el V-Power, con unos álabes que generan más viento con menos esfuerzo. Y aquí atrás, lo blanco que ves aquí, donde está el punto verde, eso blanco es un estabilizador de la temperatura. Y eso hace que no se apaguen. Estos equipos no se apagan. Esa es la gran ventaja. Hemos hecho pruebas exhaustivas en expos y no se apagan. Ya lo hemos hecho una y otra vez. Es muy interesante. Este video lo mandó un médico, bueno, no el médico, sino el chairman de allá de Viva, y me dijo, te va a mandar un video. Él es químico farmacobiólogo, pero él me mandó esos videos en comparación con otros equipos. Aquí está nuestro V-Power con el cristal que está aquí y que al fondo tiene esta resistencia de tungsteno. Este tungsteno, la diferencia que he visto con otros equipos, porque he conocido varios otros equipos de las mismas tecnologías, pero otros equipos, es la rapidez con la que calienta. Calienta rapidísimo. Entonces, ¿por qué? Porque los otros equipos son de bicromo y estos son de tungsteno. Eso hace que caliente rápido y siento el calor más uniforme, es lo que yo siento, como más parejo. Difícil de explicar, pero lo siento más parejo.
Bien, a este calentamiento se le conoce como diatermia y más aún diatermia profunda. La diatermia profunda es aplicar calor con una potencia, una frecuencia y una longitud de onda, una frecuencia con longitud de onda específica y apropiadas para el tejido biológico al que lo vamos a aplicar, por ejemplo, la piel. Y abajo de la piel, algún órgano, algún otro tejido, alguna articulación. Y este calor genera un restablecimiento del equilibrio químico, bioquímico y eléctrico. Esto hace que el sistema active sus propios medios para sanar y para regular. Sobre todo hemos dicho que lo que es las 5 estrellas en este equipo es la regulación del dolor y la regulación inflamatoria. Es 5 estrellas en regulación de dolor y regulación inflamatoria. Es como digamos que es lo básico de este equipo. Además, muchas otras cosas, pero ahorita hablando de esto. Y sabemos que este equipo también tiene infrarrojo lejano, la frecuencia de infrarrojo lejano, que también se la conoce como luz infrarroja lejana. Aquí nosotros vemos, si ves aquí, ves todo el espectro lumínico, todo lo que el sol nos genera. No, hombre, el sol genera desde una onda muy baja hasta una onda muy alta. Tenemos a los rayos X, tenemos que los conoce, los rayos UV, clásicos rayos UV que nos han dicho que nos van a matar, y que te pongas bloqueador y que te bloquees del sol, porque ellos saben que el bloquearte del sol disminuye la vitamina D y eso desempodera mucho al humano y enferma al humano. Entonces, por eso te dicen, cúbrete del sol. Sí, si vas a estar jugando tenis 2 horas, sí, cúbrete del sol, pero el día que vayas caminando, ni te pongas bloqueador solar. Y cuando quieras tomar sol, que esté nada más a 35 grados en la elevación sobre el horizonte, no más de 35 grados. Tú puedes ver en una aplicación ahí, puedes decir a qué grados está en tal lugar a tal hora y te pueden decir a qué grados. Más de 35 no te recomiendo tomar el sol como tal, pero sí caminar en la calle si vas de un lado a otro. Esto está bien, hay que tomar sol. No genera cáncer el sol, ¿eh? A menos de que sea una exageración lo que tú tomas, obviamente todo en exceso afecta. Bien, de ese espectro que genera el lumínico, que genera el sol, solamente unas ondas son infrarrojas, que se conocen aquí. Y esto es lo que vemos, mira, esto que parece lo de la televisión que se ponía cuando no había programación. Esto es nada más lo que vemos, todo lo demás no lo vemos. Lo que sí vemos todavía es el infrarrojo cercano. Este infrarrojo cercano es el foco rojo que te ponen para rehabilitarte y penetra 1 centímetro. Junto está el medio, que prácticamente no se utiliza mucho en este caso, y el infrarrojo lejano, que es una frecuencia de una ventana más amplia, es que nosotros generamos aquí con este equipo, que penetra de 10 a 12 centímetros y que lo curioso del infrarrojo lejano es que no se ve, es una onda que no vemos, como las microondas, no las vemos, pero calientan el objetivo, como las microondas. Es decir, el origen no calienta, pero donde pega va a calentar el tejido biológico. Es algo bien interesante el infrarrojo lejano. Entonces, ¿qué hace? Penetra de 10 a 12 centímetros y empieza a apoyar mucho en la resolución de un dolor o en la regulación de una inflamación. En cambio, los terahercios, que están cerquita del infrarrojo, y las microondas, es decir, están entre las microondas y los infrarrojos están los terahercios. Esto es lo que podemos ver, mira, nada más nosotros. Los terahercios entonces es una frecuencia muy elevada. Algunos los miden de los 40 gigahercios a los 4 terahercios, es la ventana, pero mira, cambia mucho. Unos le ponen de 10 gigahercios a 1 terahercio. La ventana varía mucho. Pero estos son los terahercios, son frecuencias como si fueran las microondas de turno de microondas o las microondas de la televisión, que las antenas de televisión, pero estas son terahercios que son frecuencias distintas. ¿En dónde se utilizan los terahercios? En toda la industria, que es de, como de frecuencias de comunicaciones, de radares sobre todo, de escáneres corporales, para diagnósticos y demás, se utilizan una forma de terahercios. Pero también se logró generar estos terahercios para sanar directamente a partir de equipos generadores de terahercios y hoy vas a conocer cómo es que el equipo genera terahercios. Esta información nunca la habías visto probablemente. Esta sí, pero debo de dar contexto. Estos son los terahercios y sabemos que son ondas. Entonces son frecuencias de onda, que es lo que se le conoce. Y estas frecuencias de onda tenemos el hercio, que es un ciclo por segundo, es decir, de un valle hasta otro valle, o de un valle hasta otro valle, o de una cresta hasta otra cresta. Eso es un ciclo por segundo. Siempre los hercios se van a medir en ciclos por segundo. El kilohercio son 1000, el megahercio son 1 millón por segundo. Imagínate la velocidad. Un gigahercio son 100, 1000 millones más bien, 1000 millones de ciclos por segundo. Es brutal eso. Y el terahercio
un billón o un millón de millones de ciclos por segundo. Es algo que cuando nuestras células lo reciben, no van a vibrar así, porque nuestras células vibran entre 20.000 y 200.000 ciclos por segundo. Entonces, oye, ¿de qué me sirven los terahercios? Ah, es que la frecuencia de terahercios hace que las células empiecen a resonar más elevado. Si tú te saliste de la ventana de los 20.000, que es la mínima, los terahercios lo que van a hacer es que van a acelerar tu frecuencia vibratoria y la van a llevar cercana a la ventana superior, que son los 200.000, y lo que hacen es activar las frecuencias celulares. ¿Qué es una célula? La célula es un organismo vivo exactamente como tú y como yo, nada más que forma una comunidad. La célula siente. Si no, creo que comenté la clase, el video pasado de Candace Pert, que habla de las biomoléculas o las moléculas de la emoción. La molécula de la emoción es Candace Pert, tiene ese libro y ella descubrió que estos transmisores específicos de información, cuando tú estás triste, se van a transmitir a los pulmones, por ejemplo, y los pulmones se entristecen, las células pulmonares se entristecen junto contigo al mismo tiempo. Nosotros no enfermamos a nuestras células con nuestras emociones. Las células y los tejidos se enferman al mismo tiempo que nosotros con las emociones. Entonces, así de rápido es, y ya lo decía em, Fritz Albert Popp, este gran científico alemán con la biofotónica, su biofotónica famosa, que le ganó casi un premio Nobel por el descubrimiento que dio de, em, de que cada célula se comunica con luz en el cuerpo, teniendo como experimento ahí el cortar una hoja grandota de estas de plantas gigantes que están a la sombra, le corta un pedazo y se da cuenta de que inmediatamente las demás células empiezan a mandar destellos de luz avisando que está siendo atacada. Eso somos, luz. Y nada más que luz. Y somos vórtices lumínicos, lo vimos en el video en la clase anterior, vórtices lumínicos cubiertos de carne, de una botarga de tejidos biológicos que elegimos como vehículo divino para caminar por este mundo. Entonces tu cuerpo, tus células, cuando sienten estas frecuencias tan elevadas, inmediatamente dicen, ay, me están llamando, ¿de dónde me están llamando? Y cuando hacen esta resonancia con estas frecuencias de terahercios, las células empiezan a activarse de inmediato. Es por eso que a veces no es una sesión como tal, a pesar de que una sesión te puede mejorar un dolor. Es el cúmulo de sesiones de efectos benéficos de estos equipos y es exactamente lo que buscamos nosotros que la gente tenga. Cada familia debería de tener uno. Mi tía que vive en Estados Unidos, en Miami, con mis primas, todos viven allá, de la familia de mi papá, siempre se ha enfermado de muchas cosas. Y le hemos dado muchas cosas y le hemos ayudado, le hemos que esto y el otro y le damos y me dice, no, es que esto no, y siempre le busco un pero y dice, no, le dije, oye, tía, venden unos equipos de tal, y me dijo, sí, ya lo voy a conseguir, cuesta 60, cuesta, ¿cuánto me dijo? $200 o $190. Le digo, tía, este equipo cuesta tanto. Me dice, no, pero es que se me hace muy caro por pagar esto, la verdad, mejor no. Digo, ok, tía, bueno, si quieres comprar algo barato, pues quémate, digo, pues a lo mejor te quema, no sé. Bueno, pues algo le calé ahí en su mente y me dijo, ¿y qué crees? Ya compré el equipo, lo voy a probar hoy. Bueno, está enferma de muchísimas cosas. Entre ellas, un dolor muy fuerte del túnel carpiano y de artritis. Ella tiene artritis, artrosis. Entonces, a los 3 días me dijo, oye, este equipo lo deben de tener cada una de las familias de Estados Unidos. Estoy sorprendida con este equipo. O sea, cuando me lo puse sentí como que me quitaban cáscaras de como si fuera de plátano y es así sentí que se me fue el dolor y se me bajó y se me bajó y se me bajó. Estoy sorprendida. Hace muchísimo que no dejaba de tomar píldoras para el dolor. Dormí sin dolor. A los 2 o 3 días me dice, oye, tu varita esta por primera vez dormí sin píldora para dormir, dormí como angelito. O dije, oye, ya para que mi tía diga eso, le creo mucho porque siempre había sido muy negativa con eso, pues a ese grado. Por eso digo que cada familia debe tener uno porque es el efecto acumulativo de los beneficios. Bueno, pues ahora vamos a pasar a esta información interesante sobre los terahercios. Antes que otra cosa, quiero dar un sustento científico para el uso de terahercios, específicamente para la salud. Específicamente. El Journal of Lasers in Medical Sciences, que es una institución, bueno, es un grupo que genera información bien interesante, pero específicamente sobre los láser, la energía láser. Pues ahora ellos, aquí están todos los nombres abajo, la fecha, los datos, ellos fueron aquí a PubMed Central, que es el National Library of Medicine, que es una
también maneja mucha información, es como un hub de información como PubMed. Puedes entrar a PubMed y buscar muchos artículos. Aquí tenemos un artículo interesantísimo que dice, mira el título, dice, una revisión de la aplicación factible de de las ondas de terahercio en el diagnóstico y tratamiento médicos. O sea, ellos ya lo están aceptando para quien diga que no, que no hay sustento científico. Pero hay muchísimos que tú puedes buscar. Aquí me voy a detener un poquito, sí te voy a pedir un poquito así como vamos a ralentizar un poco, a ver aquí. Se ve un poquito borrado por el tamaño de la copia de pantalla, pero ahí se ve. Bueno, aquí están manejando entre 0.1 y 10 terahercios. Vaya, ese es el rango que ellos están manejando de esta radiación. Ellos hablan de que en varios campos está creciendo esta ciencia y están realmente atraídos por esto y las nuevas posibilidades de diagnósticos, ojo, de diagnósticos y tratamientos que se consideran muy ventajosos sobre otros métodos convencionales. Ahí ya lo están diciendo. Después de de varios estudios que se hicieron, ellos concluyen esto y lo están publicando en ciencia, en revista científica. Bueno, aquí ellos hablan de que estos reportes de las aplicaciones prácticas de las radiaciones de terahercios, ellos, además de que ellos pueden encontrar biomoléculas o moléculas, es decir, pueden medir biomoléculas que se generan con el cáncer, por ejemplo, los utilizan para medir, por ejemplo, glucosa y cosas así, para que sea más conocido. También lo utilizaron para esto los terahercios y para tratamientos clínicos. Pero ve qué interesante. Esta revisión incluye que el diagnóstico de cáncer de pecho, de piel, de boca, de cervicuterino, de pulmones, de intestino delgado, de próstata, de colon, de estómago, todos estos tipos de cánceres los diagnosticaron con terahercios y evaluaron las biomoléculas generadas para ver también el grado de cáncer que era de qué estaban hablando, puros terahercios. Y también de mutaciones genéticas. También vieron la profundidad de una quemadura de piel, de las caries de los dientes, diabetes e incluso de estados emocionales. Todo lo checaron y lo vieron con terahercios. Y también la evaluación de la córnea, por ejemplo, en cuestiones de problemas, como yo que tengo queratocono, que mi córnea está como balón de fútbol americano, en vez de estar como balón de fútbol soccer, y yo prácticamente veo totalmente borrado el ojo derecho. El mío es un trasplante de córnea. Pero ellos para ver este tipo de córneas utilizan terahercios. Y también para la generación de las recuperación de heridas. Pero más allá, además, ellos apoyaron la terapia para reducir el tamaño de los tumores en cáncer de piel, en heridas de quemaduras, en problemas cardiovasculares como angina de pecho, en el epitelio corneal. Vaya, todo esto hacen los terahercios, ya está comprobado. Y entonces ellos en los resultados enfatizan estas capacidades de las ondas de terahercios como un proceso novedoso para un futuro clínico de diagnósticos y tratamientos. Que es extraordinario. Y no solo eso, también hay otro estudio, otro que es un artículo que se deriva de un estudio, ve esto, que concluye que la exposición a los terahercios mejora las sinapsis neuronales. El problema de la vejez también son las sinapsis neuronales, por varios factores. Uno de ellos es el azúcar, la glucosa elevada. También, por ejemplo, la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer. También la demencia. También el Parkinson, que le falta GABA también, le falta el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. Le falta mucho en el Parkinson. Pero también, por ejemplo, ahorita vamos a pasar a la siguiente, qué interesante, también en las personas adultos mayores, la falta de agua, además de todo lo demás, y la intoxicación alimentaria, la falta de agua afecta mucho a la sinapsis. Si estos equipos que tenemos de terahercios, al aplicarlos, mejoran las sinapsis neuronales, imagínate con el agua estructurada de la cual voy a hablar en una siguiente sesión. Pero ya hablé de agua estructurada y tengo un video ahí en el canal de YouTube, pero vamos a hablar todavía más profundamente del agua, más científicamente del agua estructurada, y va a ser un video un poco más corto. Imagínate que tome agua estructurada con todos los beneficios que esto tiene
y que además estemos haciendo esta aplicación diaria con el soplador, o 3 días sí, un día no, 3 días sí, un día no, cómo mejoramos la sinapsis. Ha sido magnífico. Al final les voy a pedir un favor especial cuando terminemos este video. Bien, alguien me recuerda, por favor, de ese favor especial que les voy a pedir, que es en beneficio de todos. Y van a ver qué interesante. Bien, ok, pues aquí este artículo y vamos a demostrarlo también. Igual tenemos a la National Library of Medicine y dice que publica en el PubMed los terahercios. Dice, la exposición a terahercios mejora la sinapsis neuronal en las transmisiones, pero no solo eso, además generan diferenciación en los oligodendrocitos. ¿Qué es esto? Las células que forman las vainas de mielina, la que generan ese forro a los cables para que no hagan cortocircuito y que es precisamente el problema que hay enfermedades que tienen ese problema grave. Por ejemplo, el Huntington es parte de ellos y el mal de Huntington, la enfermedad de Huntington que es hereditaria desafortunadamente y también la esclerosis múltiple. Si tú tienes pacientes o personas con esclerosis múltiple, con enfermedad de Huntington y con todas estas enfermedades que muchas son autoinmunes y que tienen, o heredadas, genéticas, que tienen lo que es el problema con la mielina. Entonces, esto ya demostró en estudio que la aplicación pero ojo, exposición a los terahercios, pero continuada, ¿eh? Es decir, no que vayan una vez a la semana o 2 veces a la semana a terapia. Sí les puede servir unas sesiones, pero cuando lo haces continuado, en modo continuo, 3 días sí, un día no, 3 días sí, un día no, se me ocurre ese protocolo, puedes hacerlo 4 días sí, un día no en casos más fuertes, ¿no? Pero sí, yo soy de la idea de que hay que de pronto dejar descansar un poquito el cuerpo para decirle, ok, mira, te dejo de dar información, ahora tú empieza a decodificar toda esa información. Por eso es importante los descansos. No se lo den diario durante toda una semana. Dejen un día de descanso por lo menos para que el cuerpo pueda rearmar filas y dentro de ese armado de filas empiece a reestructurarse. Bien, pues qué bonito poder demostrar así el beneficio de los terahercios. Entonces, los terahercios realmente son una recarga, es una recarga de baterías. Lo que hacen los terahercios es aumentarte la pila, así en pocas palabras, es lo que hacen los terahercios. Entonces, personas deprimidas les vienen muy bien las sesiones con terahercios. Personas que han sido, que están después de la cirugía postquirúrgicas también les ayudan mucho. Personas cansadas por el estrés, por exceso de trabajo, también. Entonces, personas después de un gimnasio, de un maratón, después, todo esto funciona extraordinario porque lo que hace es recargarte, acelerar lo que son las células. Entonces, pues veámoslos así, veamos los terahercios como un supercargador. Tan es así, de todo lo que hemos platicado, que los científicos japoneses los llaman la luz de la vida o luz de vida, así le llaman a las ondas de terahercios a nivel de la ciencia japonesa. Y la ciencia china tiene un nombre que es difícil de traducir, pero le llaman la onda de la fuente de Dios. Así se podría traducir, del chino para el castellano en este caso. La onda de la fuente de Dios. A ese grado ellos han hecho mucha investigación, los chinos, los japoneses, igual que otros, ¿no? Pero ellos les pusieron así, los bautizaron de esta manera. Entonces, pues es muy interesante. Ahorita contesto esto, los chats. Bueno, pues con todo esto también se ayuda a la eliminación de células que se conocen como células senescentes, es decir, células que son afectadas y muy afectadas por nuestro estrés tóxico, que es el estrés que vivimos durante muchas horas al día, ya se cataloga como un estrés tóxico, en lugares que no te gustan, con gente que no te gusta, haciendo lo que no te gusta, ganando lo que no te gusta, viviendo lo que no te gusta, teniendo la pareja que no te gusta, ¿en cuál caes? Todos caemos en alguna, aunque sea así poquito, todos te tendemos a caer en alguna. Oye, todo está feliz, todo está perfecto. No siempre hay algo ahí que queremos mejorar y para eso somos humanos, para estar trabajando sobre eso. Bueno, cuando eso va más allá, nuestras células empiezan a ser atacadas por radicales libres y estos radicales libres son, voy a hablar un poquito más adelante de esto, los radicales libres son moléculas o átomos que perdieron un electrón o varios electrones, salieron volando de sus órbitas. Entonces, cuando salen volando esos electrones, estas moléculas se hacen inestables y empiezan a reventar hacia las células. Son los monstruos de Tasmania
que empiezan a ver no quién se las hace, sino quién se las paga y van a afectar célula que se encuentra, célula que la afectan. ¿Vivimos con radicales libres? Sí. ¿Requerimos radicales libres para varias funciones? Sí, también. Pero normalmente el humano dice, ¿por qué tener poquitos? No, hombre, voy a tener un buen y tenemos muchísimos. Y cuando tenemos muchísimos, empiezan a atacar, pero fuertemente a nuestras células hasta llegar a las células senescentes. ¿Qué son las células senescentes? Las células que fueron atacadas y que estos ataques se dan repetidas ocasiones y las células quedan moribundas, no se mueren, quedan afectadas, semimuertas y no dejan trabajar al cuerpo, estorban mucho. Pero científicos a últimas fechas se dieron cuenta de que no nada más las células senescentes afectan al cuerpo en sus funciones porque no lo dejan funcionar, sino que las células senescentes lo que hacen es afectar a otras células fuertemente y generar inflamación. Tan es así que hay tratamientos de cánceres ya con inyectando células senescentes a unos tumores. Imagínate, si tienes el enemigo en el cuerpo, lo que están haciendo estos científicos, que se me hace genial, es tomar estas células, no le podemos llamar malignas, sino nada más son hipócritas. O sea, viven ahí, son aprovechadas, viven del cuerpo, pero truenan al cuerpo. Entonces, lo que se hace aquí, lo que hacen aquí es que empiezan a inyectar células y entonces empiezan a tronar a los tumores. Entonces imagínate qué hacen las células senescentes en nuestro cuerpo. Mientras más vejez, más células senescentes. Mientras más intoxicada estés, más células senescentes. Mientras más deprimido estés, más células senescentes. Entonces ten cuidado con eso. El exceso de ejercicio genera células senescentes cuando el ejercicio se hace en exageración y sin la nutrición adecuada y sin el descanso adecuado. También hay que tener precaución en eso. Bueno, pues los terahercios con el infrarrojo lejano y con la diatermia es una combinación perfecta para activar la expulsión del cuerpo, el drenado de las células senescentes en exceso. Esto es una bendición. Y no solo eso. Además, hay un proceso que nosotros tenemos que se conoce como apoptosis. Esta apoptosis es que cuando estamos generando células de cáncer, todos generamos células cancerígenas, todos, porque hay errores en la duplicación, pero tenemos un sistema inmune que afortunadamente genera una baja de esto y no se nos forman, pero tampoco se nos forman porque hay una apoptosis celular, es decir, hay una información celular que dice el cuerpo, ¿sabes qué? Estamos afectando mucho al sistema, estamos creciendo mucho y estamos afectando mucho al sistema. Vamos a morirnos todos, ¿les parece? Sí, todos a morirnos en pro de la salud corporal. Y todas se mueren. Es decir, la apoptosis es una programación de la muerte cuando estas células ya no están bien. ¿Qué pasa cuando hay intoxicación en el cuerpo, cuando hay depresión, cuando baja la temperatura? Vamos a hablar, voy a cerrar con la temperatura corporal, lo importante que es. ¿Qué pasa cuando la temperatura corporal está ligeramente por debajo, cuando no hay la fuerza del cuerpo, ya, cuando el metabolismo empieza a tener disfunciones, empieza a bajar el metabolismo? Empieza a no haber apoptosis celular. Entonces las células saben que están enfermando al cuerpo, se están juntando en racimos para enfermar, pero saben que no son buenas para el cuerpo, pero no pueden morir. Y al no poder morir empiezan a crecer sin control y es lo que encontramos como, ay, tiene cáncer. Pues sí, porque ese cáncer tiene una historia muchísimo más profunda de lo que nosotros podemos ver. Siempre les recomiendo, vean por favor el video que tengo en mi YouTube, en mi YouTube no, más bien, me lo bajaron de YouTube, me tronaron, me amenazaron, me castigaron por subir este video. Oh, dije la verdad. Entonces lo tuve que bajar de calidad y meterlo en mi página web enriquebeamonte.com. No manejo mucho la página, no tengo tanta información, pero sí enriquebeamonte.com y tú vas hacia abajo y ves materiales, buscas videos y ahí vas a ver el video de cómo se genera una enfermedad, cómo se genera el cáncer y verás a qué me refiero. Es importante que lo veas para tener un contexto sobre eso. Bueno, pues estas células, cuando tú das estas tecnologías, inmediatamente se genera apoptosis y empiezas a evitar un cáncer, pero no solamente evitarlo, ya cuando está, bueno, vamos a hablar de ello. Em, Aquí vamos a hablar de algo importantísimo que con esto voy cerrando, que es la temperatura corporal y los terahercios. El cuerpo siempre va a funcionar bien con 36.5 Celsius, siempre. No decimos grados centígrados porque es un pleonasmo, grados centígrados, o dice centígrados o decimos grados Celsius.
Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura por debajo, hablamos de que los 36,5, toda la autobiorregulación está intacta. Pero cuando baja tu temperatura por mala alimentación y por problemas de gestión de tu vida, entonces puede llevar al organismo diversos problemas y profundos problemas. No puedes bajar tu temperatura. Entonces, claro, a veces la temperatura de las manos es distinta porque tienes frío. Estamos hablando de la temperatura interna. Bueno, pues ya cuando baja la temperatura interna, ¿no es cierto? Con esto no cierro, falta la explicación de por qué se dan los terahercios, cómo es que el equipo los trabaja, los genera. Esta temperatura, dice, como ejemplo tenemos las células cancerosas. Se ha visto que las células cancerosas pueden presentar una temperatura de 36,1 Celsius o menores. ¿Qué quiere decir? Que las células son como el exorcista, es que la que estaba ahí poseída estaba su cuarto fríísimo, súper frío. Entonces las células cancerosas manejan frío, viven bien en el frío. Esta baja temperatura no solo es de alerta física, no solo te alerta para el cáncer o para lo físico, sino también puede desequilibrarte las emociones cuando tienes temperatura baja. Bueno, con eso estamos viendo el peligro de tener una temperatura más abajo de lo que realmente es nuestra temperatura corporal. Por eso el deporte te genera más salud, entre otras cosas, porque mantienes una temperatura corporal más estable. Por eso en la medicina, en la Ayurveda, por ejemplo, o es muy común en los hindúes que haya una persona que acompaña a la que acaba de parir y se le haga un yogi té. El yogi té son puros componentes yang. Tenemos a la canela, tenemos al jengibre, al clavo, al cardamomo y tenemos a la pimienta negra, que son los ingredientes del yogi té, que después se le llamó chai, pero bueno, ya realmente el yogi té es el original. Y este yogi té es todos estos alimentos picantes, estos condimentos picantes como los que acabo de mencionar, la canela pica, la pimienta pica, el cardamomo pica, el clavo pica. Todos estos son yang. ¿A qué se le refiere yang? Que van a subirte la temperatura corporal y es por eso que se le dan a la que acaba de parir para que no entre en depresión. ¿Qué es una depresión posparto? Baja de temperatura. Eso es una depresión posparto. La baja de temperatura te genera que la persona vaya a menos en su energía y que empiece a tener una situación problemática con las emociones. Entonces, por eso aquí decimos, puede afectar a las emociones, claro. Mete a la mamá una depresión que no se la acaba y es por frío, es generar, se hace yin, porque el aura del hijo se separa del aura de la mamá. Es un proceso muy fuerte. Pero si la mamá trabajó emocionalmente y trabajó bien su embarazo, ella puede soportar eso y después ir regresando otra vez el aura a las siguientes horas, pero tarda 40 días. Por eso se da la cuarentena. Por eso no entiendo por qué los chavos de ahora muy orgullosos sacan a sus hijos a las plazas comerciales. El niño tiene 4 o 5 días de nacido, ya están, una semana de nacido, ya están, y va toda la familia a verlo, y doña fulana, y la prima que no soportan, y no hagan eso. Las auras de la mamá del niño deben de mantenerse aisladas por unos días, no digo los 40, pero sí varios días antes de regresar a la normalidad. Y con estos tés les ayudan mucho. No son tés, son cocimientos. Se llama yogi té, pero son cocimientos. Bueno, esta es una forma de generar calor. Y nuestros equipos generan el calor necesario para activar todas las funciones de autobiorregulación necesarias para mantener la salud a partir de una temperatura como debe de ser. Ese es uno de los regalos de nuestros equipos, sobre todo el soplador de terahercios. Entonces, em, hablamos de que los terahercios regulan, los puros terahercios, regulan la temperatura corporal. Ahora imagínate con la sección que te comenté aquí de tungsteno, que además genera calor. Y además el infrarrojo lejano que también produce, tiene calor también que generar. Entonces, con todas estas tres tecnologías haciendo sinergia, se calienta el cuerpo de manera bellísima. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que el equipo genera y emite terahercios. A lo mejor te lo han preguntado. A lo mejor hay gente, en un momento yo me lo pregunté en el pasado, oye, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo el equipo puede generar terahercios? Cuando yo tuve acceso a esta información, dije, cierto, yo ya sabía de las piedras de terahercios, que generan terahercios por sí mismas y son parte de la naturaleza. Dije, es cierto, hoy te va a cambiar el concepto del V-Power, ¿eh? Hoy vas a querer dormir con él así en vez de con tu esposo o tu esposa. Hoy te va a cambiar el concepto del V-Power. Mira, ¿cómo es que genera terahercios estos dispositivos? Bueno, sabemos que el corazón del equipo es el cristal, este que le llamamos cristal óptico, es el corazón del equipo como tal.
Y nosotros sabemos que este cristal es el que realmente empieza a generar los terahercios. Pero oye, ¿pero cómo es que los genera? ¿En qué momento? Ah, vamos a hablar del momento. Bueno, pues este cristal tiene un código que certifica que este cristal está hecho de los ingredientes que se dice para generar terahercios. Por eso es el código que ves ahí pegado. Yo no lo he visto en otros equipos, nada más lo he visto aquí. De hecho, me extrañó que lo tuviera, porque yo no conocía, yo conocí otros equipos, he tenido otros equipos y no sabía yo que tuvieran esto y no lo tenían, ¿eh? Porque hay personas de mi equipo, de los que forman parte de mi línea descendente, que sacaron el cristal de los otros equipos y vieron que no tenía esto. Entonces, este se ve que lo tiene porque nos facilitó Carla, nos facilitó em, Viva y Carla este cristal para poderlo ver, probar y demás, porque yo decía al principio, no, es que no puede ser que sea igual y bueno, salió mi escéptico interno, le hice pruebas y pruebas y pruebas, hasta lo pendulé, hasta que dije, sí es. Bueno, pues este cristal se encuentra dentro de esta parte del equipo que vas a ver ahí ya puse el equipo, en la parte gris adentro de eso, ahí se encuentra el cristal óptico. Bien, pues este cristal óptico es el que hace esta generación. ¿Por qué? Fíjate, aquí vamos a hablar de los terahercios como tal, que es bien importante para iniciar a ver cómo es que se generan en estos equipos. La naturaleza energética fotónica o sea, los fotones, en este caso, se encuentra entre los milielectrovoltios. Estamos hablando de voltios, pero una milésima de los voltios que conocemos. El cargador del encendedor de tu carro es de 12 voltios. Ya empieza a dar un toquecito, ¿sí? Ya da toques, algo de toques, pero estos milivoltios no dan toques. O sea, estos lo que hacen es que los hace no ionizantes. Qué interesante. Oye, ¿cómo que no ionizantes? Sí, no tienen la suficiente energía para eliminar electrones de los átomos o moléculas. Hace unos momentos te comenté que los radicales libres se forman porque uno o varios electrones salen volando de su órbita por estrés, entonces se convierten en cationes. ¿Qué es catión? Una molécula con carga positiva. Todos los tóxicos son cationes, los metales pesados son cationes y los elementos antioxidantes son aniones, es decir, tienen carga negativa. Cuando esta molécula se convierte en monstruo de Tasmania, es decir, pierde uno o varios electrones, lo tengo por ahí ejemplificado en una de las pláticas que di, que son los radicales libres, el monstruito de Tasmania de pronto está atacando y llega el antioxidante y le dice, oye, aquí en mi costalito tengo muchas chicles verdes o pastillas verdes que te van a gustar. Y entonces el monstruo de Tasmania se frena tantito y el antioxidante saca un chiclito verde, una bolita verde, y el monstruo de Tasmania se queda así, se hipnotiza, se lo mete a la boca y el monstruo de Tasmania se queda pasmado, se queda quieto, empieza a sonreír no sé si te acuerdas de la caricatura, que de pronto se convertía en bueno. Y ya entonces esa molécula, en vez de llamarse radical libre, se llama molécula reducida. Y esta molécula reducida es que ya no va a afectar más. Es una molécula que pasa a formar parte de la biología del cuerpo. Entonces, eso se llaman aniones, carga negativa. Y los cationes son los monstruos de Tasmania y los metales pesados. Estos terahercios no tienen la capacidad como el estrés de volarte un electrón o dos o tres y convertirlos en monstruos de Tasmania. Es decir, no se convierten en monstruos de Tasmania, no se convierten en cationes. Esto hace seguros a los terahercios para poder actuar en el cuerpo. No pasa absolutamente nada. Es más, sí pasa, pero para beneficio. Es muy interesante. Nuestros equipos, los terahercios, cuando están generándose ya en la piel, cuando tú lo estás aplicando, empieza a haber una carga iónica interesante que atrapa, como si fuera un antioxidante también, atrapa y jala cationes para ayudarlos a drenarse del cuerpo. Como que atrapa monstruos de Tasmania para llevarlos a los camiones que los van a llevar a las cárceles o a los camiones de basura, si son tóxicos, para sacarlos del cuerpo en forma de pipí, popó, sudor, cerumen, sangre menstrual, todo esto, que es lo que sacamos, donde sacamos tóxicos, bilis, lágrimas, moco. Bien. Entonces, estos son los terahercios a nivel de luz. Bueno, ya que vimos esto, no sé por qué me lo regresa en vez de avanzar. Aquí. Bien, entonces el V-Power genera aire caliente que lleva los terahercios, como ya lo platiqué, en combinación. Esta combinación dirigida penetra a las células y tejidos, es decir, los terahercios son empujados
por el aire caliente, además de que este aire caliente genera todavía más terahercios, y lo que hacen es penetrar al cuerpo y calentar las células y los tejidos, y más con el infrarrojo lejano. Entonces aquí ya tenemos la diatermia que empuja los terahercios generados por este cristal para dentro del cuerpo. Y con el infrarrojo lejano todavía se complementa esta labor de calentamiento. La frecuencia de terahercios se genera utilizando cristales ópticos, ya hemos hablado de que es una mezcla de cristales, en su fabricación y que en un proceso de fusión avanzada, es decir, no se juntan, se fusionan, como si fuera una soldadura, que tú ves cómo se fusionan los metales. Una fusión avanzada se mezclan a una temperatura cercana a los 2000, 1800, 2000 Celsius en un sistema fotovoltaico, es decir, por medio de células solares que convierten a la luz del sol en luz eléctrica. Y entonces esto absorbe fotones y libera electrones. Esto es un proceso ya mucho más científico dentro de la fabricación de estos cristales que al final terminan fusionándose y convirtiéndose en un tubo transparente, que es lo que nosotros vemos. Este tubo, fíjate, ve qué bonito. Este tubo lo que hace es eh, después de ser triturado, lo que hace es empezar a generar el cristal que va a generar los terahercios. En el proceso, obviamente, trituran los cristales, pero la fábrica, por medio obviamente, de ya procesos que se dan previamente, estos lo que hacen es cuidar, los científicos que lo están haciendo, los técnicos, cuidan mucho el equilibrio de minerales en la fórmula para que realmente pueda generar los terahercios. Si no es de enchilame otra, no es fácil generar terahercios. Entonces lo hacen por medio de una fusión, voy a hacer un resumen, por medio de una fusión avanzada de minerales de alta calidad y de cuidar el equilibrio de esos minerales en la fórmula. Esto es casi todo, porque el todo viene cuando le agregan el ingrediente clave, que es el silicio, que ya lo he platicado en otras ocasiones. Este sabemos, que ya lo he platicado también, que es un mineral superconductor, superamplificador y el más extenso en el planeta de todos los minerales. Y esto es necesario para las frecuencias de terahercios adecuadas. Pero ojo, siempre he dicho que es un silicio especial. Hoy conoces el nombre de este silicio especial. Es del más común, que se utiliza uno que se llama High, que es un cristal, es un silicio puro. Pero además de ser puro, las propiedades son de altísima conducción y de altísima amplificación energética. Es por eso que se elige este cuarzo, este silicio, para la mezcla. Entonces tenemos obviamente pues algo bien interesante. Entonces, yo que no sé por qué me regresa todo en vez de avanzar. El dispositivo, mira, esta frasecita es lo que puede cambiar mucho la realidad. Nuestro dispositivo genera terahercios las 24 horas del día, todo el tiempo, aunque esté apagado, aunque esté desconectado. El cristal por sí mismo genera terahercios, no tienes ni que conectarlo. Pero por eso comenté al principio, bueno, hace rato, lo que hace es que esos terahercios que está generando los empuja con el aire caliente que sale del equipo para ingresarlos con calor y con infrarrojo lejano hacia los tejidos profundos. Si no, los terahercios seguirían solitos ahí. Los puedes respirar, puedes dormir con el aparato, sí, pero cuando tú soplas los terahercios hacia ti, ya con este aire, que no necesariamente puede ser tan caliente, puede ser la de posición 1, que es a 55 grados Celsius, que es muy tibio, pero ese efecto con el infrarrojo lejano que tiene también, ingresa los terahercios a tu cuerpo, con todos los beneficios que ya platicamos. Y como ejemplo te doy aquí, mira este ejemplo. Esta es la clásica piedra de terahercios que venden. Incluso tú las puedes conseguir. Puedes conseguir esta piedra de terahercios en Mercado Libre y en Alibaba y todo esto. Estos son para hacer este masaje de Washa, que se llama, que es un masaje en la medicina china. Es un raspado. Raspas, 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 raspas hasta que se genere el Sha, que es en la medicina china la activación de la sangre para que el cuerpo pueda activar una circulación y drenar tóxicos. Así que se hace el masaje Washa con estas. Claro, le falta filo, porque la medicina china lo que hace es que tengan algo muy finito para raspar. Este sería un raspado muy suave. Estas piedras de terahercio que son muy bonitas, claro, que están pulidas. Cuando no están pulidas son tipo este color, pero sin brillo. Pero cuando las pulen quedan hermosas. Estas piedras de terahercios todo el tiempo están generando terahercios también. Y yo lo hago mucho el símil
con las piedritas que se llaman las magnetitas, que tú ves que hay gente que las compra y se las ponen de pulsera, que son piedras magnéticas, naturalmente magnéticas, pero nunca van a poder sustituir a un magneto para la industria, a un magneto para los que manejamos biomagnetismo médico. No, no se puede, porque la magnetita tiene muy pocos Gauss, pero genera todo el tiempo Gauss y magnetismo. Igual las piedras de terahercios, así se llaman, porque generan terahercios todo el tiempo. Tiene una vibración interesantísima que absorbieron de hace millones de años del Sol en conjunto con las fuerzas de la Tierra, y entonces ¡pum! Empezaron a generar terahercios. ¿Desde hace cuánto? Millones de años. Pero la cantidad de terahercios que generan es muy poquita, pero bueno, ya sabes que siempre el comercio, ¿no? Dice, estos te van a generar terahercios y te van a hacer masaje. Sí, son bonitas y cómpralas por eso si quieres, pero nunca para realmente hacer que esos terahercios penetren a la piel con todos los efectos. Entonces, en resumen, de nuevo, es nuestros equipos están generando terahercios las 24 horas del día. Solamente tienes que empujar esos terahercios con calor y con infrarrojo lejano para generar beneficios internos. Entonces, aquí, cuando se combina con el aire caliente dirigido, penetra y calienta los tejidos biológicos. Es hermoso, magnífico. Ya vimos todo lo que hacen los terahercios, ya vimos estudios. Y además, hago una pequeña introducción a otro video que voy a hacer, que es ahora más profundo todavía el agua. Sabemos que somos agua, sabemos que de niños somos 80% agua y de viejos somos un 50% agua, ya bajamos muchísimo, por eso el viejito se seca. Por eso el viejito baja de estatura hasta 15 a 20 centímetros, porque los discos intervertebrales son pulpa, son agua adentro. Entonces, cuando tú bajas tu agua, entonces los discos se desinflan y entonces hay lo que es un colapso de los cuerpos vertebrales, y entonces tenemos también que el viejito pues disminuye muchísimo porque cada disco baja, ¡puf! Se va hasta abajo. Y también se disminuyen los músculos por falta de agua. El tono muscular es agua. Tus músculos con el sarcolema, que es el líquido que tienen interno, es agua. Es agua lo que es el músculo. El tono muscular de un niño está lleno de agua. El tono muscular de una persona de 80 años ya bajó muchísimo porque ya no hay agua. Tú puedes estar generando agua. Entonces la invitación es a que estructures agua y la tomes, estructures y la tomes, y tomes más agua de la que normalmente tomas, si es que no, si es que tomas poca agua. Y entonces, aquí lo bonito es que los terahercios interactúan excepcionalmente con las moléculas de agua, vibrando de manera coherente y haciendo un agua armónica, un agua coherente y armónica. Es más, cuando tú la pruebas, sientes cómo se te escurre entre la lengua y los dientes. Es diferente completamente. Y sabemos que el agua carga información y la carga por donde pasa naturalmente. Si no es ningún secreto que todas las religiones utilizan agua para todo. Y todo lo que hemos platicado también se genera en los animales. Todo, los mismos efectos, las mismas aplicaciones, todo en los animales. Entonces, em, ayuda a estos amigos, a estos grandes amigos. Ahí tenemos nuestros viejitos en casa que les ayudamos mucho con esto. Una bulldog y un pug adoptados, pues ya van para 15 años, y estos animales no viven tanto. Los 13, 14 años andan muriendo porque son braquicéfalos, son chatos. Ellos ya tienen 15 o 16 años. Entonces dicen los veterinarios, oye, ¿cómo los han mantenido así? Bueno, es puro amor, buena alimentación. No les damos croquetas, les damos pet table, que es mucho mejor. Son chefs para perros y que hacen el alimento para perros, pet table, y, y los terahercios. Entonces, bien interesante cómo se puede manejar aquí. Cierro con esto que ya muchos lo han visto otras veces, que me pueden sacar copia de pantalla, por favor. Pues es un resumen de todo lo que vimos. Ahí pueden sacarle copia de pantalla, pueden sacarle foto para que lo tengan ahí. Ya muchos lo han visto, muchos lo tienen. Quienes quieran tenerlo en impreso para su consultorio, para su lugar de juntas, con gusto les paso los que utilicé yo, los que diseñé yo, bueno, estos los diseñé yo, y que los hicimos impresos para la expo. Entonces, para que puedan tenerlos ahí en su consultorio, y es muy bueno porque la gente los ve y dice, oye, pues ¿todo eso hace? Sí, todo esto hace. Entonces aquí lo dividí en 8 pasos, ¿no? Ocho, no pasos, sino en 8 beneficios de este soplador hermoso. Bien, y pues al final un resumen clásico que también puedes pegar en tu lugar o en tus lugar de sesiones. También puedes pegar ahí que es el de las 3 tecnologías. Ah, espérame, espérame, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Ya quiere terminar esto. A ver, espérame, va. Calmadita, calmadita, va. A ver, ya está. Arriba ya entró el soplador. No sé por qué, no sé por qué, la verdad. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de ver esto. No sé la verdad por qué razón lo está haciendo.
Con los botones de la computadora sí lo hace bien, mira. Con el mouse no. Bueno, pues aquí tenemos estos tres que aquí ya están divididas. Lo que estuve hablando es el resumen de cada una de las tecnologías en este equipo, que se me hace una sinergia extraordinaria. Y todo empezó por por el invento de un científico que perdió a su esposa por cáncer, el profesor Yang Wen-jung, chino por si tenías duda, Yang Wen-jung. Y él fue el que inició con todo esto, él fue el que se acercó a otros científicos y a él se le ocurrió estabilizar la fórmula del cristal para que generara coherentemente y constantemente terahercios y empujarlos con calor. A él le debemos realmente estos equipos. Los empezó hace muchos años, en el 2014. Entonces, y pues surgieron varias marcas de todos este tipo de equipos. Bueno, em, y cierro con esto. Esa es la que puedes también tener en tu consultorio. Con gusto te puedo pasar el, el original ahí al grupo. ¿Vale? Entonces ya tomas copia de pantalla. Perfecto. Pues cerramos la presentación especial de nuestros equipos.